¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No sabía que se le enfrentar la pobreza, ser un choque tan mortal que jamás podré olvidarme a mí. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor escapo te va a matar. El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar. A mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno. Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno. Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre ahora vivo yo en tus horas. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo hoy, 12 de abril. Estamos transmitiendo programa especial hoy y mañana, 12 y 13. Mañana 13 de abril también vamos a salir al aire. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También estamos transmitiendo a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a @lahojilla en TV, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Gracias por ese café, camarada. Póngalo aquí. Y por las emisoras hermanas en Caracas. Bueno, no sé si hoy nos están transmitiendo todas, de todos modos las mencionamos, son las emisoras hermanas, camaradas, todos. En Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, Caracas. En el estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos. En Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores. En Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín. Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas. Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare. Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM y el canal 3 Portugueseña TV. En Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao. En Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre y Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz. En el estado Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM. En el estado Bolívar, Radio Corobo 89.3 FM en Caicara, el Orinoco. En el estado Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En el estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano. Radio Caracuey
90.9 FM en Huaca, en el estado Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en el Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, y Petare, en Petare TV, Canal 60 UHF en internet, www.aporrea.org. Miren, yo les voy a decir una cosa. Aquí mi primer comentario de la noche. Esto es la ridiculez más grande que yo he visto. Esto que está aquí, por Dios. O sea, hay que ser, yo le voy a decir, hay que ser bien parcializado como para colocar esta noticia que colocó el Universal. No solamente parcializado, sino que hay que, por Dios santo bendito, o sea, aquí se le ve la costura por todos lados. Ni siquiera es que tú agarras una pelota de béisbol y le ves la costura por todos lados. No, aquí se le ve por todos lados. Universal. Ve bien, ponen primero la noticia después del debate, ¿no? La noticia: Capriles aboga por la libertad de López y otros presos políticos. Pero hay un cuadrito aquí, bien interesante, ¿ves? ¿Cuál fue la mejor intervención del encuentro entre el gobierno y la oposición? Entonces ponen, Enrique Capriles, 35%. Este es lo mejor, pues. Imagínense, el discurso más ridículo, el discurso peor que tuvo la oposición, que no tuvo ni trascendencia, lo colocan aquí. Ya sabemos para dónde coge al Universal. Luego ponen a Ramos Ayub, 32. Luego ponen a Henry Falcón, ¿verdad? Luego ponen a Roberto Enríquez, a Ramón Aveledo, Jorge Rodríguez, 2. Qué cosa, ¿no? Y ponen a Aristóbulo Iturri, 1. Elías Agua, 1. Rafael Ramírez, 1. Otros 3. Pero lo bueno es cuando tú agarras y buscas aquí la infografía del Universal. ¿Quién es la fuente? Mira, ve la fuente. Fuente, eluniversal.com, datos tomados a las 12 a.m. de ayer. Fuente, El Universal. Durante el debate el encendido creció 41% en televisión abierta. Lógico, era un debate que iba a tener. María Corina Machado advierte que diálogo no dividirá la unidad. Eso también es otra ridiculez más. Encuentro sirve entre la coexistencia y los problemas de la gente. Pero esto es terrible, ¿vale? Terrible. ¿Cómo dentro de la oposición no solamente hay las divisiones naturales de todos los políticos de la oposición que se están matando entre ellos, sino que colocaron a Enrique Capriles como el mejor? Por Dios, no se puede ser tan idiota. ¿Quién es? El que está leyendo este periódico o tiene que ser bien ciego o debe estar diciendo, Dios mío, no puede ser. Fíjate tú cómo esto refleja, este cuadrito que hace el Universal, te refleja enormemente lo que es la triste realidad dentro de la oposición. Como decía, creo que fue el presidente Nicolás Maduro, alguien agarró y dijo que de verdad, por ejemplo, en el caso de Ramos Ayub, a Ramos Ayub no lo dejan hablar ni siquiera dentro de la oposición. Vino a hablar, es precisamente un encuentro y debate en Miraflores. Pues no lo dejan ni siquiera hablar. De vez en cuando aparece por ahí en Venevisión, pero dentro de los debates internos de la oposición, más bien les mandan a callar la boca, le dicen, cállate, no digas nada. Qué cosa más terrible, ¿vale? Ya sepa dónde va Andrés Ratas, que le dicen, ¿no? El dueño del Universal. Qué terrible. Aquí no, aquí tenemos el Nacional recibió el papel solidario de Colombia, otro más, ¿cómo se dice aquí? El personal del Nacional, o el Miguel Enrique Otero recibió otra vez a robar los reales, pues, perdón, se va a robar las bobinas, pues ni siquiera las va a pagar. Qué horror, ¿vale? Bueno, estaba viendo por todos lados, ¿qué es? Inicio del diálogo sigue despertando pasiones entre la gente. Expertos aseguran que cada bando mostró sus puntos débiles. Está bien, 2001. Sexto Poder. Bueno, Sexto Poder, tú sabes que está últimamente bailando al son. Diálogo, el gobierno besó la lona, tal cual.
Ay, Dios santo. Qué cosa más terrible. Miren, hoy vamos a tirar un programa especial. El 11 de abril, bueno, el 10 de abril, realmente fue el 10 de abril. En la noche nosotros estábamos haciendo un programa especial en BTV, el 11 de abril de 2012. Y el comandante llegó de La Habana en ese momento y pidió ir a cadena, porque estaba entrando la madrugada del 11 de abril y el comandante pidió ir a cadena. Él hace un relato, él conjuntamente, está José Vicente Rangel, Diosdado, Elías Agua, García Carneiro, Iris Varela, estaban varios allí y comienzan a relatar cada uno sus experiencias, pero hacen un análisis, y José Vicente Rangel, y comienzan a hacer un análisis bien interesante que bien vale la pena repetirlo. Ese encuentro duró más o menos hora y media, ¿verdad? Nosotros vamos a pasarlo por partes. Vamos con la primera parte del comandante Hugo Chávez. Cuando llega, nos pide que va a cadena. Nosotros estábamos haciendo un programa especial el 10 de abril. Entra hacia las 12 de la noche y el comandante toma la intervención. Muy bueno estuvo. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Tenemos ahora mismo contacto con el comandante Hugo Chávez. Buenas noches, comandante. Bueno, Mario, pero tú sabes, vamos a tirar una cadena ahorita, pero perdóname, yo sé que tú vas, ¿cómo es que dicen los cubanos? Estás embullado, ¿no? Estás embullado ahí, explicando las cosas del 11 de abril, este día tan, bueno, importante, sin duda, para la historia venezolana y para el pueblo, para nuestra Fuerza Armada. Un día que marca la historia venezolana, sin duda, ¿eh? Pero yo tengo previsto hacer aquí unas reflexiones. Mario, ¿cómo estás tú? ¿Qué me puedes decir? Porque la hojilla va fuera del aire. Bueno, vamos fuera del aire con muchísimo gusto, comandante. Pero de todos modos vamos a darle el pase, comandante, y ya irnos a cadena. Bueno, cadena, la hojilla pasa a cadena y cambia de conductor por unos minutos. Gracias, Mario. Un saludo a toda Venezuela. Vamos a cadena, pues, Izarra. ¿Sí? Continuamos ahora en Cadena Nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo a las 11:25. Una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes ahí un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Afortunadamente. No, vamos a hacer ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Elías. Ahora, llegando, pues, quise llegar, y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche para, bueno, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina estábamos tú y yo, y bueno, y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían, largas horas, José Vicente, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas de la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu opinión. 11 de abril, ¿por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo comenzó? Sí, digo yo, una travesura que te pregunté. El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones, el 6 de diciembre. Ahí empezaron a prepararlo todo. Poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan, para mí hubo varios planes, ¿no? El primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto al Palacio Presidencial. Bueno, lo que le hicieron al viejo Eloy Alfaro. Y lo que le hicieron a Gualberto Villarroel en Bolivia. En Bolivia. Que por cierto, el libro de Augusto Céspedes, El presidente colgado, es impresionante, ¿no? Cómo la rosca boliviana, el equivalente
los escualios de aquí, asusaron al La misma burguesía y los a medios. sectores Es la del misma pueblo, historia. etcétera. Los medios de comunicación asaltaron el Palacio Quemado y ultimaron y colgaron en un farol a Villarroel. Y al Faro lo amarraron Exacto. a la cola un caballo, aunque era ya un anciano, y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito hasta que murió. Ese día falló el primer aspecto del plan, que era asesinar al presidente aquí en Palacio. El segundo desarrollo fue el golpe. Falló el golpe también y fueron al tercer desarrollo, que fue el golpe petrolero. Y así sucesivamente. Sí, coincido contigo. Yo he estado reflexionando mucho sobre eso. Coincido contigo y fíjate que yo estaba viendo hoy, bueno, ahorita Mario, ¿no? Cuando llegábamos, pero desde esta mañana allá en La Habana y ayer, y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires, le mandé un mensajito por ahí por el Chávez Candanga, estaban allá en Los Teques, pero también en todas las plazas Bolívar de Venezuela, también estuvieron en Vargas, ¿no? Luego vi que estabas tú también en Puente Llaguno, ¿no? Recordando a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas, gracias al pueblo que, como tú lo decías, Elías, sin armas, se vino para acá. Desde varios días, acuérdate que allá afuera había un grupo de personas que se negaban. Yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa. No, aquí estamos, ahí dormían. Guardianes de Chávez, pues, guardianes del palacio. Porque el pueblo es sabio. Y bueno, y los vientos eran tan fuertes que el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros. Habría que ser o haber sido muy, muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí. Ese fue un episodio emblemático porque confundió al adversario. Ese grupo de personas muy pequeño con revólveres paralizó la acción de la Metropolitana, que era la punta de lanza de la marcha terrorista. Pues. Eso los confundió. Y grupos, bueno, de paramilitares y francotiradores que también estaban esperando. Yo recuerdo, mira, que en paz descanse el general Moreno Acosta. Almidien, el indio Almidien, llanero de ahí de Cojedes, un hombre muy humilde ese soldado, un buen soldado. Él era coronel. El general de la casa militar estaba allí como entre dos aguas. Tanto es así que la casa militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo ¿cómo se llama? Una falla, pues. Habido ahí, como había una concentración, y bueno, y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, Almidien, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde, entonces cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos, yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, Almidien lo que faltó fue amarrarme. Me recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá, porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y estamos tratando de neutralizarlos. Hemos capturado a 2 o 3 que habían capturado. ¿No? Pero claro, yo estaban esperando que yo me asomara a la tarima. También, ¿para qué? Liquidarme ahí. Ahora, yo estaba recordando, fíjate, lo que pasa es que nosotros no logramos dar con las pruebas, ¿no? Pero en diciembre del 2001, diciembre o 1 de enero, creo que fue el 1 de enero, llegó una información de un país centroamericano, de un grupo de terroristas que estaban siendo entrenados para venir a Venezuela, bueno, a hacer lo que hicieron estos francotiradores. Nosotros hicimos coordinaciones, pero no logramos detectar la amenaza, pues. Y sin duda que la información era cierta.
era cierta. Solo que uno de los que estaba siendo entrenado, cuando se enteró de que la misión era venir a Venezuela a matar gente y a matar a Chávez, él mismo, según informó, después se perdió, desapareció. Él no estuvo de acuerdo con esa misión o dio alguna información, no toda, pero sin duda que, bueno, fue todo un montaje. Y como tú dices, José Vicente, ese primer plan fracasa gracias al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Llaguno, y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Llaguno, aquí mismo en la esquina, de Palacio Blanco. En el Palacio Blanco cayeron heridos de muerte varios compatriotas. La tarima estaba tirada. Sí, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la media cuadra, a la mitad de la calle, pues. Ahora, como tú dices, permítanme esta reflexión histórica, para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente, desde el 6 de diciembre, podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes. Habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués y los 90. Yo recuerdo, anoche estaba presentando Mario tiene varias noches presentando videos. Estaba un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa, era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991, un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias. Un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue. Yo no vengo más a esta escuela. Y se fue. Estaba ahí. El 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares, porque él hace mucho tiempo tenía allí metido en las escuelas militares, en las escuelas de armas, dando conferencias, dictando cátedra. Pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui para tomar el poder en Venezuela, cuando se dieron cuenta o comenzaron a darse cuenta que el liderazgo político adecocopeyano no les garantizaba la continuidad de la hegemonía. Decayendo. Claro, no te digo que estando yo aquí en el Palacio Blanco, ya me andaban vigilando, el movimiento bolivariano ya existía y se había, ramificado y seguía expandiéndose. Bueno, yo fui contactado por militares norteamericanos. A su casa fui a parar a una cena. Cuando yo ascendí a teniente coronel, Adán debe recordar, a la finquita de nuestro padre llegó un grupo de oficiales norteamericanos. El agregado militar de la embajada, fueron en el avión para allá. Un grupo grande de gente. Y algunos amigos de Caracas que aprovecharon y se fueron, agarraron la cola. Y nosotros amanecimos hablando con eso, sobre todo yo, pues. Ellos andaban averiguando qué es lo que hay. Y había un grupo de generales conspirando, García Canero, como tú lo sabes, y Rangel Silva, que nos llamaban. A mí varias veces me llamaron, bueno, Chávez, contamos con ustedes cuando esto se ponga más difícil. Y con esa corriente de derecha, nosotros siempre estuvimos chocando. Esa corriente de derecha trató de impedir nuestro triunfo en diciembre, como tú decías. Acuérdate de aquel general Rojas Pérez, que era comandante del ejército, yerno del doctor Caldera. Sí, los notables, el grupo Santa Lucía, ahí están, los burguesitos militares, todos enriquecidos. Dígame quién está allá, mi general Pérez Arcay, los conoce a todos como la palma de su mano. Entonces, ese plan, venía, no pudieron concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco
con motivo de los 20 años. El 4 de febrero neutralizó, le puso como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola, solo que no tenían cómo, pues, no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando, con Adán, algunas otras cosas de esos antecedentes del 11 de abril. Porque, si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteamos el socialismo como camino, ni hablábamos del imperialismo, tratábamos de llevar relaciones con Estados Unidos de la mejor manera, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en La Casona por magnates de medios de comunicación. Había uno de ellos que yo arrancaba para Estados Unidos, alguna reunión, y más atrás iba el avión de él y aterrizaban. Y cenas en Nueva York, en Washington, etcétera. En Europa igual, la derecha europea coqueteando, llamando. Aquí vino aquel presidente español, no lo nombremos, de la extrema derecha, el fascismo. Y recuerdo que me dijo: Chávez, yo vengo para que te traigo un mensaje. Tú tienes que unirte a nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? Yo le preguntaba, pues nosotros, el primer mundo, nosotros, mira, Estados Unidos, Europa. Tienes que alejarte de Fidel, eso no te conviene. Venezuela es un país muy rico, puede ser del primer mundo, pero tú tienes que distanciarte de esa izquierda y tomar este rumbo definitivamente. Aquí conversábamos, y allá en La Casona, y allá en España también, y en otros países. Tú me dijiste que lo acompañara, que yo lo acompañara a Maiquetía, después de un almuerzo en La Casona. Ajá. Y él me dijo: tú tienes forma de persona sensata, aconseja al presidente. Para que influyera sobre mí. Claro que influía. Claro que influiste desde 1973, cuando eras candidato. Y el Pepe era cadete del primer año. Ahora fíjate, pero fíjense estos detalles. Y después algunos comentarios que les voy a pedir a ustedes, pues. A pesar de que nosotros comenzamos, vamos a decirlo, con una política interna moderada, en algunos casos una luna de miel, un coqueteo de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, recuerden ustedes a quién nombré yo, García Carneiro, el primer ministro de Defensa de nuestro gobierno. Aquel general que estaba nada más ni nada menos que agregado de defensa en Estados Unidos. ¿Ve? Ahora, yo te digo, yo tampoco era tan pendejo. Yo sabía quién era ese general. ¿Ve? Y lo traje y le dije: quiero que sea ministro de Defensa. Porque yo sabía de las intrigas y los conflictos que había entre él y otros generales. Y además quería tenerlo cerca ahí, para calibrar. Claro, ¿cómo se llama? El filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja. Pero a pesar de esa política económica muy moderada, alguien pudiera decir con razón, una política conservadora en lo económico. En lo político, bueno, también, ¿no? Diálogo, ¿cómo se llama? Apertura, Nicolás, ¿no? Etcétera. Aquí hicimos, para la constituyente, hicimos mesas de diálogo. Aquí mismo me reuní yo con casi todos los dirigentes de los partidos políticos de la Cuarta República, los medios de comunicación, Fede Cámara. Recuerdo que yo fui a juramentar la directiva, no sé, fue de Fede Cámara o de Conindustria o con Secomercio, me invitaba, yo iba a tomarles el juramento. Imagínate tú. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, fuimos al Banco Mundial, fuimos, etcétera. Aquí vino muchas veces el embajador de Estados Unidos, aquel señor Maisto. Pero fíjate, a pesar de eso, sin embargo, venía yo recordándole a Nicolás, y con Nicolás, además de la constituyente, además de la revolución democrática inédita, de lo que fue el proceso constituyente,
y la Asamblea Constituyente. Además de eso vino en el año 2000 la gira aquella por los países de la OPEP. Tú eras canciller. ¿Tú te acuerdas que Estados Unidos incluso pretendió impedir que yo llegara a Bagdad? Fue cuando dije, bueno, iré en camello, pero para Bagdad yo voy. Y fuimos a convocar y se hizo ese año 2000 la cumbre de la OPEP, después de 25 años que no se hacía cumbre de la OPEP. 27 y 28 de septiembre. Fue la cumbre de la OPEP. Después de 25 años sin cumbres presidenciales de la OPEP. Eso fue una señal de mucho impacto, Luego, claro, le va abriendo los ojos, además de nuestra capacidad de liderazgo, pues. Convocar y todo un éxito, la cumbre de la OPEP, y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo. Progresivamente porque empezamos a recortar, Jorge, ¿te acuerdas? Incluso Arabia Saudí, vino el príncipe, y nos reunimos aquí en la casona, hicimos una reunión larga, muy larga. La clausura de la cumbre se retardó como 4 horas, porque bueno, yo puse puntos claves en la mesa, pues, para discutirlo y para tomar decisiones. Entonces, no se reunían desde hacía no sé cuánto tiempo los líderes de Irak con Irán. Aquí en este despacho se reunió el presidente de Irán, que era el señor Hatami, con el vicepresidente de Irak, quien vino a la cumbre con plenos poderes, porque yo se lo pedí así a Saddam Hussein, que él mandara, bueno, porque ya que él no podía venir, con plenos poderes para tomar decisiones. Creo que también ahorcaron a ese señor, uno bajitico, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahora, lo mismo pasó con el libio, el vicepresidente libio, vino con plenos poderes. Hicimos lo de la banda de precios, ¿te acuerdas? Mínimo 22, máximo 28, y empezamos a impactar allí los precios del petróleo y a recuperar a la OPEP que estaba por el suelo. Y Venezuela, más bien, era un factor de perturbación y de sabotaje interno de la OPEP, o dentro de la OPEP. Ese es un punto importante. El 2000, pero en el 2000 también vino Fidel. Vino Fidel y comenzamos, hicimos los primeros convenios con Cuba. ¿Ves? El acuerdo de Caracas y convenios de cooperación políticos. Fuimos a Barinas, fuimos a Portuguesa, fuimos a Lara, Caracas, la Asamblea Nacional. Bueno, Fidel estuvo en la Asamblea Nacional, recuerdo. Luego comenzaron aquellas giras que el mismo Ilich Ramírez Sánchez, en una nota que me hizo llegar en alguna ocasión en París con alguien que colocó una nota en uno de mis bolsillos y yo no me di cuenta. Giras espeluznantes, decía el papelito de Carlos Ilich Ramírez. Aquellas giras espeluznantes, por decirla, llamarla de esa manera, pero que iban con Jordani, con, bueno, la agenda alternativa empezó a moverse. Yo recuerdo cuando conversé con Putin la primera vez en Nueva York, apenas hablamos unos minutos, porque bueno, la dinámica de la Asamblea General, pero me dijo, mire, presidente, yo quiero verlo en Moscú, le ruego que me visite. Y de inmediato, bueno, nos vemos en Moscú. Y era Putin, ya no era ya no era Rusia arrodillada, era Rusia que empezaba a ponerse de pie. Y China, empezamos a hacer aquellas giras, ¿no? Espeluznante, pues, Moscú, Teherán, Pekín, y no hablar pistolada, no hacer convenios petroleros estratégicos, etcétera. Eso, señales, ¿no? Señales en el radar de Washington y de sus aliados. Luego, 2000, OPEP, China, Rusia, las relaciones con Irán, con Cuba. 2001, la Cumbre de las Américas, estrenándose George Bush de presidente en abril, en Canadá. Y bueno, el único gobierno en este continente, porque Fidel no estaba, Cuba no estaba. Yo me tocó levantar esta mano, pues no estoy de acuerdo, el único. Y bueno, y llegaron
emisario antes de la cumbre. Chávez, piénsalo bien, ¿cómo te vas a oponer? Y no, yo estoy de acuerdo con ese ALCA, pues. Venezuela no era el ALCA, ¿no? La cumbre de las Américas, y bueno, y luego a todo eso se sumó el 11 de septiembre. Y en verdad yo creo que nosotros fuimos casi la única voz en este mundo a nivel de gobierno que comenzó a decir, bueno, pero van a acabar con los niños y con las mujeres. ¿Te acuerdas de aquella foto que yo mostré aquí? Así no. Aquí vino la embajadora Rina pidiéndome de parte de Bush que nosotros rectificáramos. Le dije, no. Empezó a leer después un papelito ahí, temblando. Y le dije, mire, embajadora, cuando usted deténgase, no siga leyendo eso, yo no voy a oírla. Por favor, retírese. Cuando usted entienda que está hablando con el presidente de un país independiente, usted puede volver. No volvió. Volvió el golpe. O sea, ese análisis, ¿no?, de la situación geopolítica. O sea, Venezuela se convirtió como en vanguardia de un movimiento que empezó bueno, a levantarse en el horizonte en contra de la hegemonía unipolar. Bueno, y otra cosa, para terminar y oírlos a ustedes, algunos comentarios. Lula en el horizonte. Lula en el horizonte. Lula era candidato. El golpe contra nosotros también iba contra Lula. Así lo creo. Para tratar de impedir el triunfo, bueno, del PT y de Lula en Brasil. Brasil, un gigante. Lula era un horror. Yo recuerdo lo que hablaban los presidentes suramericanos. Y yo por ahí oyéndolo, pues, en las reuniones sobre la sola posibilidad. Le preguntaban al anterior presidente, al anterior a Lula, le preguntaban, mira, ¿y quién va a ganar? No, él decía, no, Lula sabe que no va a ganar, él no va a ganar. Y yo pensaba solo, un día le dije, mira, ¿tú crees que no gana Lula? No va a ganar, no va a ganar el factor miedo y no sé qué más y tal. Bueno, entonces Lula estaba en el horizonte remontando las encuestas. Y fíjate, digo yo, analizando un poco, José Vicente, mirando el panorama mundial, porque en verdad la revolución nuestra, como alguien lo dijo, la última revolución del siglo XX, la última revolución, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose, que se congeló el mundo, pues, de repente se levantó una revolución aquí, vanguardia, una vanguardia. Conduce tú ahí una entrevista aquí. A ver, Jordani, ¿qué dices tú? Te vi con Vanessa anoche, estaba extraordinaria la entrevista. Pero Vanessa no es que sea fácil. No. Como médico, como periodista y como analista. Dice, presidente, primero, no sé si usted se acuerda de los 2 puntos de la agenda alternativa bolivariana que usted suscribió en el julio de 1996. 2 elementos. La recuperación del elemento energético en Venezuela y el pago de la deuda social. Eran como 2 elementos. No se podía pagar la deuda social si no había recursos. El primer año fue difícil. Recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto, no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios. Y el Estado, dentro del Estado, PDVSA, recuérdese las primeras experiencias, aquellos magníficos llamados PowerPoint, exposiciones que hacían, perdóname la expresión, potes de humo, ¿no? Creo que a veces... ¿Te acuerdas de aquel famoso ajuste por inflación que nos aplicaban? Un día le pregunté yo, después de la exposición en PowerPoint, le dije, no sé qué, le dije, mire, caballero, ¿cuánto les debo? Pues para pagar. Porque no había dividendo. Nicolás, Iri, no había ni dividendo en PDVSA. Ajuste por inflación. No, perdón, Jorge. No se pagaba el impuesto sobre la renta, los dividendos no existían y las regalías tampoco. Entonces, qué buen negocio, ¿no? Todo lo hacían en el exterior y nada para Venezuela. Entonces, ese era un factor fundamental. Y luego el pago, yo no sé si usted se acuerda, presidente, que estimábamos, creo que estábamos muy equivocados, que la deuda social eran como 100.000 millones de dólares. Y resulta que en este momento se han invertido en lo social 500.000 millones de dólares. 5 veces aquella deuda. Y todavía bueno, una deuda de 200 años, Jorge. Si queremos irnos un poco más atrás, perdóname de nuevo que te interrumpa. Cuando la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? Incluso empezó antes. Bolívar y era el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá.
y el golpe de Estado contra Bolívar y el golpe de Estado contra Sucre. De allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad, es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad. De allá viene todo esto, y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830, solo la independencia, el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Y esta revolución llegó, tú hablabas de dos elementos, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. La independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes, que fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? A ver. Tú eras vicepresidente. Sí, correcto, para el 11. ¿Te das cuenta? Fue el primer... Aquí están el vicepresidente, el ministro de Defensa. No, y cuando la ley habilitante era el ministro Oye, Cuando la ley habilitante era el ministro del despacho, que cuando estaba la compañera Adina, de vicepresidente. Que las leyes habilitantes fue el primer detonante, pues que ellos sintieron que la cosa se estaba internamente radicalizando. Pero yo le agregaría lo que decía José Vicente de los planes. El primero fue la infiltración, ¿no?, de toda aquella gente que sintió que usted tenía chance de ganar las elecciones del año 98 y comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse pensando que usted podía ser chantajeable, que usted podía hacer un gobierno de entregarse a los mismos intereses de toda la vida. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, bueno, vino la conspiración fuerte, pues, para tumbarlo por la vía de un golpe militar. Pero ellos intentaron antes tratar de debilitarlo internamente. Aquí a veces nos llamaban a nosotros, a los distintos organismos, yo estaba en Conatel, siempre decían, no, Hugo me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Y era minar un poco la estructura interna del gobierno, obedeciendo a intereses de pequeños grupos, no de pequeños grupos, de grandes grupos. Y lo otro, que yo creo que al final, pues ellos sintieron que, más allá de las leyes habilitantes, era que ellos comenzó con la conspiración interna dentro del gobierno y sintieron que usted no iba a ceder al chantaje. Recuerde cuando le dijeron, si usted aprueba las leyes habilitantes, te van a tumbar. Y usted le dijo, bueno, que me tumben, pero nosotros no vamos a ceder ante el chantaje. Fue un punto de inflexión allí. Sí, en esa infiltración de la que tú hablas, ahí también, lo dije hace un ratito, a veces no fue infiltración, a veces fue, te abro la puerta, ¿no?, y entra para acá, en un juego de doble acción. Hay que recordar que nosotros ya teníamos, José Vicente, 20 años conspirando. No llegamos aquí así, ahí tienes tú el libro, bien bueno el libro, de Yare a Miraflores, de Yare a Miraflores. Oye, ¿por qué tú no metes otro libro que diga del Teatro de la Academia Militar a Miraflores? Porque tú me entrevistaste la primera vez en el Teatro de la Academia Militar. Me hiciste 2 o 3 preguntitas, me acuerdo clarito. Yo era brigadier y el Pepe era cadete primer año. Entonces, ¿qué opina el brigadier?, me decía el candidato presidencial. ¿Qué opina el brigadier entre chocolates y dulcitos que comíamos ahí con Pepe, Gisela, Anita y José Vicente? Ahora fíjate, después en Barinas, andabas tú de campaña electoral, ya yo era subteniente, 78, o teniente, 78. Sí, yo pegaba afiches por ti, por el MAS. Era el MAS. Pero tú no, pero además tú pasaste. Yo estaba, no sé si fin de semana o vacaciones, yo estaba en casa de los viejos allá y tú ibas caminando, ibas casa por casa. Eso sí era un casa por casa. Iba casa por casa y entonces saludó y tal José Vicente. Y detrás iba Pepe. Y él me conoció. Chávez, Pepe, ven acá. Entonces José Vicente, Pepe llamó a José Vicente, porque él siguió rápido, ¿no? Papá, tal. Se devolvió y habló con nosotros unos minutos. Quizá no te acuerdas de eso. En Barinas, 78. Ahora, fíjate, la infiltración. Infiltración. Dentro de todo esto, yo lo que quería resaltar es la importancia, y yo hoy lo escribí en el Twitter, en Chávez Candanga, de la Fuerza Armada.
en un libro que no tengo aquí, pero extraordinario libro que estoy leyendo, prologado por Federico Ruiz Tirado, 13 ensayos sobre el 4 de febrero. No, 13 no, 33. Publicado ahora. Un día para siempre se llama, es el título del libro. Un día para siempre. Creo que lo van a bautizar en Barinas pronto. El viernes. Bueno, ahí hay un artículo de Luis Brito García y comienza diciendo: no hay ejército sin pueblo y no hay pueblo sin ejército. ¿Ve? Es decir, para llevar adelante grandes empresas, pues. Y esto es bueno resaltarlo para recordárselo a los enemigos de la patria y a los que siempre andan a la caza de cualquier oportunidad o haciendo planes para tratar de regresar aquí a Miraflores y tomar el poder, pues, por vía violenta, por la vía de la desestabilización, etcétera. Hay que recordar, yo se los dije siempre, yo le hablé a la burguesía muy claro, cuando me di cuenta, pues, que venían por la vía violenta. Les dije, esta no es una revolución desarmada. Y yo se los vuelvo a repetir. Recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con Fidel. Cuando Fidel me dijo esa noche, como a esta hora sería, al filo de la medianoche del 11 de abril, hace 10 años, me dijo: Chávez, tú no mueres hoy, me dijo. Tú eres un soldado, tú no eres Allende. Porque Allende terminó, él con un casco y una ametralladora. Él fue su propio soldado. Te quedó sin soldado. Una revolución, ¿cómo sin soldado hace un pueblo una revolución? ¿Cómo? Entonces, por eso es tan importante el pueblo y su soldado. Los soldados y su pueblo. El 13 de abril, bueno, consecuencia directa del 11, se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación perfecta, mi general, la unión cívico-militar. Durante la rebelión popular del Caracazo salió un pueblo sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, masacrado, sin vanguardia. Luego vino 3 años después, el 4 de febrero, una vanguardia que hasta ese momento era desconocida, una juventud de vanguardia, pero armada. Salimos sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía, con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Una del por qué yo coloco esta fue una cadena nacional que hizo el presidente Chávez justo cuando estaba entrando la madrugada. Acaba de llegar de La Habana el 11 de abril, justo entrando el 11 de abril en la madrugada de 2012. ¿Por qué yo la coloco? Primero, porque se hace un análisis detallado de todo lo que venía pasando desde el momento en que el comandante llega al poder. Incluso hacen unos análisis anteriores a la llegada al poder, hasta el 2002. Repetimos lo que decíamos ayer. Son los mismos personajes los que han venido conspirando, la misma oligarquía, la misma plutocracia. Solo que cuando el comandante Chávez hace la rebelión del 4 de febrero, el sistema o el status quo que está operando, o sea, el sistema democrático, una dictadura democrática que está operando, necesita cambios. Primero porque venían de un 27-28 de febrero, que es provocado por la política, el paquete impuesto por Carlos Andrés Pérez. Y
necesitaban cambiar o necesitaban por lo menos hacer lo que se trató de hacer en en Ecuador con Lucio Gutiérrez. Lo de Lucio Gutiérrez posterior, y ya vamos a explicar por qué lo de Lucio Gutiérrez. Hay una serie de economías, todas afectadas por el neoliberalismo, por la influencia norteamericana, de la economía norteamericana en toda Latinoamérica. Aún hoy todavía hay influencia en ciertos países, el caso de Chile, por cierto, que en Chile hubo una quemazón de casas, pero terrible en Valparaíso. Primero lo del terremoto que hubo recientemente y ahora más de 30 casas, hasta donde tenía yo entendido, se quemaron. Un incendio, pero gravísimo, que hubo allá en Chile. Bien, todas estas economías se ven afectadas por lo que es la influencia norteamericana. Desde el momento en que el Fondo Monetario Internacional trata, a través de sus préstamos, como decía el comandante Fidel, de crear economías que nunca pagaran la deuda y que estuvieran dependiendo de la banca internacional, la banca en este caso del Fondo Monetario Internacional. Chávez, cuando insurge el 4 de febrero, habían varios frentes militares, entre ellos lo que eran derechas, algunas de ellas incluso con relación directa, estaban relacionados directamente con COPEI, que venían tratando de crear las condiciones para un golpe de Estado, pero para hacer una especie de restauración. Yo recuerdo que después del 27 y 28 de febrero, y después del 4 de febrero del 92, se llama a lo que le llamaron la COPRE, que fue la Comisión para la Reforma del Estado. En esa COPRE se buscó, incluso hubo lo que le llamaron los notables, ¿no? Era la intelectualidad que buscaba hacer cambios cosméticos, pero en el fondo iba a seguir siendo el capitalismo depredador. En la última elección del Congreso Nacional, antes de llegar Chávez al poder, entra un personaje que es elegido diputado por la Cámara de Diputados. Y es elegido por el Zulia. Esto es para que nos quitemos la idea de la cabeza de que aquí hay caras jóvenes y de que la oposición tiene caras de relevo y todo. Entra un personaje. Ese personaje es nombrado. Primero, lo colocan como candidato del Zulia sin haber estado en el Zulia nunca. Gana, entra al Congreso y lo nombran presidente de la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, en el extinto Congreso de la Cuarta República. Este personaje se llama Enrique Capriles, que gana es impulsado en esa oportunidad por la plutocracia. ¿Por qué? Porque la plutocracia o la oligarquía, la rancia, la de Abolengo, empezó a encontrarse con un problema muy grave, que es que la casta política que ellos mismos alimentaron y fue la que estuvo operando, muchos de ellos eran operadores políticos que eran las máscaras de esas oligarquías. Esa partidocracia había pervertido la política, pero no es solo que la había pervertido, sino que venía desde época de Betancourt, León y Luis Herrera, era el pacto de punto fijo, pero pervertido ya, o sea, aparte de la traición a la izquierda en el año 58, 59, o sea, cuando derrocan al gobierno de Pérez Jiménez, toda esta partidocracia que nace del punto fijismo, con una traición al pueblo, una traición a la revolución que logra tumbar a Pérez Jiménez, esto se va degenerando. Llega el año 72, 73, donde llega por primera vez, 73 si no me equivoco, llega por primera vez Carlos Andrés Pérez al poder. Se llenan de dinero por todas partes, privatizan,
se llenan por una alza, pero pequeña, de petróleo, pero entró muchísimo dinero en el país. Se pervierte incluso al venezolano, está barato, dame dos, el más vivo es el que tiene, una, por cierto, cultura que aún todavía sobrevive, es una cultura que ha sido bien difícil de quitar. Se disparan todas las, obviamente con tanto circulante en la calle, se disparan todos los índices inflacionarios y obviamente cuando posterior viene el gobierno de Lucinchi, viene el gobierno los gobiernos posteriores antes de que viniera Carlos Andrés Pérez II, y Carlos Andrés Pérez II viene ya a imponer el paquete. Eso origina la COPRE. En la última década, los 90, origina la COPRE, que fue la Comisión para la Reforma del Estado, donde estaba incluso uno de los notables, si mal no recuerdo, uno de los notables era Arturo Prietti. Y ya ahí estaban preparando, la oligarquía estaba preparando a su posible títere, que en este caso era Enrique Capriles. Y se venía preparando también, porque en esa década nace un programa que se llama Justicia para Todos, Julio Borges. Y nace lo que es el hijo bastardo de Copey, que es Primero Justicia. ¿Nace cómo? Nace de los reales que se roba la mamá de Leopoldo López y le entrega para financiar este partido que viene a ser Primero Justicia, donde está Julio Borges. Julio Borges trabajaba con Radio Caracas Televisión, trabajaba con las oligarquías y nace lo que es la derecha. Y ojo, la derecha más rancia, pues la derecha más fascista, que viene de tradición, familia y propiedad. ¿Sí? Los niñitos, los fascistoides. Pero se les atraviesa Chávez. Chávez después, cuando sale en el 94, la gente se identifica con Chávez, se identifica con el trabajo. Fíjense ustedes que él ahí narra que incluso sus primeros pininos dentro del gobierno eran de una economía conservadora. Vean ustedes que, entre otros, estaba de ministra de Hacienda, él deja y conserva a Marixis Aguirre, mete a un reaccionario como el general Salazar como primer ministro de Defensa y hace una especie de híbrido, vamos a decirlo así, de híbrido, hasta que él entiende que hay que ir avanzando y vienen las leyes habilitantes en el año 2001 o 2002, si no me equivoco, y ya se comienza a preparar, que desde el principio ya se estaba haciendo cuando la campaña electoral, todos los medios de comunicación atacaban a Chávez por todos lados. Pero ya comienza a verse digamos, primero hay una especie de luna de miel cuando Chávez llega al poder, pero esa luna de miel pasa rapidito porque se dan cuenta que Chávez no es controlable. Y los medios de comunicación comandados por Gustavo Cisneros, comienza el ataque, duro, hasta que se aprueban las leyes habilitantes, que si mal no recuerdo había un tal señor Betancourt, apellido Betancourt, que era de los ganaderos, de la Asociación de Ganaderos, algo así, que es el que rompe la ley de tierra, la rompe, o sea, les pasan por encima todo. Todas esas conspiraciones de la plutocracia venían a José Luis Betancourt. Toda esa plutocracia ya venía conspirando porque sabía que le habían quitado el bocadito de la boca. Con el caso de Enrique Capriles. Enrique Capriles es más viejo de lo que ustedes creen. Él viene desde los 90, viene dando bandazos y ya estaba siendo colocado allí. Igual Leopoldo López. Leopoldo López viene de los 90, de lo que es tradición, familia y propiedad. Ellos necesitaban una nueva generación para poder preservar lo que era el status quo de la Cuarta República, hasta que se les atraviesa Chávez. Por eso es que la lucha de Chávez es más extensa de lo que el venezolano percibe normalmente. Cuando hablan del golpe de Estado te dicen, ajá, es que el golpe de Estado lo ocasionó las leyes habilitantes. No, ese fue la espoleta de una bomba que estaba armada de hace rato.
Amén de todo lo que pasó con los medios de comunicación, la propaganda permanente en contra del comandante Chávez. Si ustedes ven en los índices de crecimiento económico durante del 99 al 2002, antes del golpe de Estado, todos los índices económicos iban así, iban disparados, hacia arriba. Crecimiento, inversión. Ya se estaban llevando pacientes, desde el año 2000 se estaban llevando pacientes a Cuba, en el convenio. Había un convenio inicial firmado, que luego se refrenda completo con la misión en el año 2004, en el 10º aniversario del encuentro entre Fidel y Chávez. Para que ustedes vean, toda esta conspiración viene desde mucho antes. Incluso, yo me atrevo a asegurar que la misma insurgencia del comandante Chávez el 4 de febrero se hace prácticamente sin el conocimiento de las mayorías de la izquierda que estaban en ese momento, las más rebeldes, pues. ¿Por qué? Porque la izquierda ya tenía una tradición, por ejemplo, en el caso de esta izquierda intelectualoide de la que se iba a hablar de marxismo y a caerse a palos de whisky allá en Sabana Grande, la misma que traicionó al monte, traicionó a la guerrilla. Ya esa izquierda olía en los años 90 que venía un empuje muy duro de lo que era la reacción popular. Y esto estamos hablando en pleno periodo especial de Cuba, la caída del muro soviético, la caída del bloque soviético, y teníamos encima nada más y nada menos que lo que era el fin del mundo. O sea, no, el socialismo estaba descalificado totalmente después de la caída del bloque soviético. Y Chávez logra retomar las banderas del socialismo. Por eso es que es bien interesante este análisis que hace el comandante Chávez en el 2012, regresando de Cuba de un tratamiento. Vamos a pasar a la otra parte, compa. Si cuando venga el himno, lo corta y síguelo, pues. Ándale, pues, rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Hay que meter ahí el 6 de diciembre. A ver. Bueno, expresión del pueblo que ya empezó a tomar un derrotero, ¿no? Por la vía electoral. Y fue muy importante. Y desafió al puntofijismo y a la estructura de poder que había. Ese voto del 6 de diciembre fue un voto de una racionalidad impresionante, ¿no? Y yo creo que hay que tomarlo en cuenta en los desarrollos posteriores. Es cierto. Y todo lo que condujo a ello. Es decir, hay un basamento cívico en todo este proceso. Que es un haber extraordinario del proceso, pues. Porque trata de presentarlo como una expresión militarista, ¿no? Con ese dejo despectivo que tiene la palabra militarismo, ¿no? Y no, este es uno de los movimientos que arranca del civilismo de la nación venezolana, donde se conjugan los valores militares democráticos con la participación del pueblo, ¿no? Sí, de acuerdo. Gracias por la observación. El 6 de diciembre tú vuelves sobre la fecha tan importante, porque hay que ver lo que significó ese día, bueno, y la campaña que condujo, ¿no?, a ese día. Toda la manipulación, toda la satanización. ¿Recuerdan ustedes aquello de vamos a freír la cabeza de los adecos en aceite y no sé qué más? Y sin embargo, ¡pum!, tremenda victoria. Bueno, sí, los candidatos, toda aquella jornada, ¿no?, inédita. Ahora, y bueno, y además todos contra nosotros, todos se unieron, todos, ¿no? Ahora, el 6 de diciembre, uno pudiera decir que es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero, el Caracazo, consiguió rumbo. Porque si no se pierde, se dispersa. Nicolás, ¿qué opinas tú? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de tanto lucha y tantos dolores, ¿no?, y tantas esperanzas del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, se pudo canalizar
toda esa energía, toda esa fuerza de descontento, rebeldía y de ganas de construir patria que tenía el pueblo venezolano, ¿no? Y a lo largo de estos años se ha logrado en cada coyuntura, en cada momento, digamos, señalar el camino perfecto, correcto, con la verdad siempre, presidente, que es una de las grandes virtudes del proceso revolucionario, del liderazgo que usted ha ejercido, siempre diciendo la verdad, en cada coyuntura. Realmente es conmovedor ver los videos de hace 10 años, en cada segundo. Por ejemplo, cuando usted le habló al país, se partió la pantalla. Cada palabra que le dirigió al país era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y otro elemento muy importante, que también es conmovedor y lo veíamos hoy en los actos, es la lealtad del pueblo, la lealtad absoluta del pueblo. Ese pueblo, presidente, si recordáramos, salió a proteger Miraflores, pero recordábamos desde febrero, cuando salió un coronel por allá, ya olvidado, el 6 de febrero, no sé si usted se acuerda, que fue el primero que sacaron, y ese pueblo se vino aquí en la madrugada y casi desde febrero, estuvo febrero, marzo y abril cuidando aquí su palacio, pues, y a su presidente, pues. Y esa lealtad a prueba de todo, pues. Usted secuestrado, casi el pueblo sin conocimiento de qué pasaba con usted y en la calle, peleando. Así que son como grandes virtudes que se han ido construyendo al calor de la lucha, de la rebeldía, la esperanza, construir un proceso en base a la verdad y en base a la gran lealtad, porque si efectivamente ha habido traidores que se infiltraron o que estuvieron allí cerca, también hay que decir que esos traidores han tenido al frente a un pueblo con una lealtad a prueba de todo. Perdón, Jorge. Sí, hay algo importante que yo quisiera mencionar, ¿no? Acuérdense que casi comenzando el gobierno, usted dio la orden de que los hospitales militares aperturaran pues la entrada, dieran facilidades a las poblaciones que estaban alrededor, y todos los hospitales. Recuerdo el hospitalito Fuerte Tiuna, tenía que prestar atención a la población del Valle, que estaba desasistida y había problemas con los hospitales de Coche. En el caso del Hospital Militar Central, el Hospital Central de la Fuerza Armada tenía que atender todo lo que era de San Martín, los barrios pobres que estaban desasistidos, y así muchas cosas, ¿no? Y ellos, a partir de ahí, comenzaron su tarea de negarle todo el abastecimiento y todo lo que era los suministros médicos quirúrgicos y necesarios para la atención, porque ya empezaron el pueblo a ocupar los hospitales y se pusieron de acuerdo para restringir desde el punto de vista económico y que no se les suministrara a los hospitales el apoyo, para provocar irritación de los hospitales jóvenes. Y entonces iba un teniente con su papá, su mamá, y le decía, no, que no hay medicina, que no hay nada, todo se lo está llevando el pueblo porque ahora este es de todo el mundo, ya ustedes perdieron esa prerrogativa. Y empezaron a crear ese malestar en todos los oficiales. Y para eso hubo una bien planificado. Acuérdense que quién era el ministro de la Defensa, perdón, ministro de Finanzas en ese momento. En ese momento estaba Usón Ramírez, en coordinación con el director general de los servicios, y empezó la crisis en los hospitales, que usted inclusive en el mes de enero aportó 3.000 millones, y eso nunca llegó al hospital. Y después del golpe de Estado hubo una encerrona con el doctor Nelson Morente, y nosotros metimos tanto el Digenser a todos los responsables para que aparecieran esos 3.000 millones, porque estaban los hospitales en cero. Y por supuesto, estaba inclusive el hospital militar, tenía las 2 calderas ya casi listas porque los planes de ellos era sacar a los oficiales, a los familiares y llevarlos a los otros hospitales para crear más malestar. Eso fue planificado, pero al detalle. Sin embargo, fíjate, Jorge, gracias. Sin embargo, a pesar de todo eso, y no solo eso, cuántas otras cosas de rumores que íbamos a eliminar la Fuerza Armada, que íbamos a crear la Guardia Nacional, etcétera. El tema Cuba, ¿no? Que si el comunismo, bueno, toda esa campaña interna, no solo la campaña abierta, José Vicente, por los medios de comunicación, la campaña de rumores, todos los papelitos que circulaban dentro de Fuerte Tiuna, en las unidades militares, etcétera. Sin embargo,
también, así como el pueblo resistió todos esos años, desde el 4 de febrero, el bombardeo fue contra nosotros, pero fue salvaje. Y después la campaña electoral, y el pueblo hizo lealtad. Y las elecciones del 6 de diciembre. Igual pasa con el pueblo militar, el pueblo armado. Yo recuerdo, José Vicente y yo aquí los dos, y ustedes allá afuera. Hay un momento que yo subí a ponerme el uniforme, no me querían dejar solo, le dijeron a Adán que entrara, ¿no? Y tal. ¿Ah? Tú regresaste aquí y aquí estaba esa mesa. Ajá. Regresaste uniformado, pusiste la pistola aquí. Sí. Y tú mirabas la pistola. Mira, porque ¿qué va a hacer esto? y me preguntó qué tú vas a hacer con esa pistola. Nada, ahí está, vamos a dejarla ahí. Pues. Entonces, sí, algunos tenían el temor de un pistoletazo, un desespero, una cosa de eso. No, yo no nací para eso. Ahora fíjate, que lo que te iba a decir. Yo recuerdo que te dije, José Vicente, porque José Vicente me dijo, él no le gusta que yo diga esto. Pero yo lo digo. José Vicente me dijo, aquí estamos los dos solos. Me dijo, mira, yo presentía esto. Le dije a Anita que si llegaba este día, se quedará viuda. Y llamó a Pepe y le dijo, Pepe, te espero aquí. Y al rato estaba Pepe aquí. Y de aquí no se despegó este hombre. ¿No? Entonces, y bueno, y además asesorándome, llamando, desde la mañana, tratando de evitar el choque, llamando incluso a los dueños de los medios. Él, periodista de largos años y como sabemos, conocedor, llamando a líderes políticos de oposición. Pero no, la locura estaba suelta, pues. Sí. Entonces, yo recuerdo evaluando las opciones que teníamos, ¿no? Entonces yo le digo a él, José Vicente, yo no sé por qué de repente a mí, yo pensando, caminaba, daba vuelta, me sentaba, sí, que si a Maracay o a un barrio, o resistir aquí, ajá, a 23 de enero. De repente yo digo, Rangel, no, yo voy a ver si mi vida valió la pena, porque yo vengo de allá y yo sé quiénes son los que están dirigiendo, yo los conozco, pues, no es que solo sé sus nombres, los conozco a la mayoría. Y yo le dije, yo voy a ver, primero lo pensé, oye, bueno, ya va, y los 20 años que nosotros pasamos ahí, eso se perdió. Yo voy a ver qué pasa cuando yo les llegue a la cueva. Voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes, con los comandantes de los batallones de Fuerte Tiuna, que además nosotros, tú te acuerdas, Jorge, que nosotros no es que estábamos tampoco de brazos cruzados. ¿Tú te acuerdas que yo en esos días vivía en La Roca, allá arriba? Ajá, y entonces el alto mando no quería pronunciarse, ¿tú te acuerdas? ¿No? Y yo llamé a los comandantes de los batallones. Hicimos y practicaron allá. Nosotros practicamos. Lo practicaron allá en La Roca, arriba, sí, en la casa del ministro. Ahí estaba. Entonces, todos los comandantes de los batallones, que incluso algunos eran tan radicales en la práctica, que yo le dije a uno de ellos, mira, ¿por qué no bajas un poquito el tono? Y no, que no sé qué más. Estábamos practicando, porque yo les dije, como los generales no quieren salir a hablar, yo voy a llamar aquí a la televisión y ustedes van a hablar. Los comandantes de las tropas. Él era, ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. ¿Tú estabas ahí? Sé que yo era el comandante de la tercera y claro, lo reunía todo y hicimos una práctica completa. Eso fue, y entonces íbamos a salir el primero de abril, 10 días antes, en el círculo militar, en el teatro. Luego yo suspendí la reunión porque el alto mando llegó allá y me dijo, no, sí, nosotros vamos a dirigirnos al país. Y dije, bueno, está bien, pero si ustedes no lo hacen, yo saco a los capitanes y saco a los tenientes y saco a los cadetes y saco a los comandantes de las tropas. Van a hablarle al país. Ellos no me, en el momento que yo me monté en la tarima, el 1 de abril. Porque yo estaba viviendo prácticamente en Fuerte Tiuna. Sí. Yo me monté en la tarima el 1 de abril y listo con los oficiales de estrato, cada quien sabía lo que iba a decir. Y entonces me llegó la comunicación de que tenía que bajarme. Y yo, no, ¿cómo me voy a bajar yo si ya tengo orden de...? Entonces, dice, yo le digo a General Lucas... Y estaba Wilfredo Silva también. Wilfredo Silva y la MEDA. Entonces yo le digo, mire, yo me bajo si habla el presidente conmigo. Yo no me bajo. Fue cuando usted me llamó. Me dijo, no, ya decidieron ellos hablar.
Entonces, está bien. Entonces querían bajar a los oficiales que estaban detrás de la ¿Tú te tarima. acuerdas que nos dijo el comandante, no era Cleaver el comandante de los tanques? No, el comandante de los tanques era Cepeda Valle. Sí, pero uno de ellos dijo que él quería salir con el batallón atrás, con todo el batallón, con los soldados, no solo. Sí. Cosas así, los oficiales haciendo, yo los puse en mesas a que dieran opiniones, como Focus Group y esta cosa, ¿no? No, fue interesante porque después se acuerda que al final le cedimos el paso y ellos dieron un pronunciamiento cantinflérico ahí. Sí, cantinflérico ahí, con el perdón de Cantinflas. Sí. Ahora, pero fíjate. Me llamó el comandante del ejército y me dijo, el presidente tiene la intención de poner a hacer una rueda de prensa con los comandantes de batallón. Eso es romper la línea militar. Yo le digo, bueno, pero el presidente es jefe militar, es el comandante en jefe. Si toma esa decisión, es una decisión correcta. Él se quedó callado. Claro, ahora, esos muchachos, por llamarlo de esa manera, fueron los mismos que el 12 de abril los obligaron y los pusieron contra la pared, pues. Contra la pared, se reunieron en el Ayala y los obligaron y que vengan los generales, pues. Y los sentaron ahí, bueno, ¿y dónde está el presidente? El presidente no renunció, tenemos esto de prueba y no sé qué más. Sí, ellos, el presidente, el día, después del 11, claro, el golpe de 1 de la mañana que nos estaban llamando que nos entregáramos y que no iba a pasar nada. Y Aguilera de la DC me dice, vamos para allá, ¿y qué pasa? Y bueno, nos metimos. Nos suben al 5º piso y de una vez me meten en el baño de la habitación principal del Comando del Ejército. Ahí donde Medina Gómez me echa el cuento completo. Él me dice, bueno, con una risa burlona también, ahora falta que venga tu comandante, burlándose. Y me habló realmente de que ellos eso estaba planificado porque los muertos lo iban a poner los civiles y ellos iban a hacer los pronunciamientos. Y eso estaba bien medido, eso está bien calculado y ya terminó todo, para que sepa, me dice él a mí. Él sale porque le dicen que venía a Carmona, y él sale de la habitación, del baño, y cuando ellos entretenidos, yo creía que me habían cerrado la puerta, me habían puesto candado. Yo consigo eso abierto y después veo la otra puerta abierta y consigo a Carmona con todos los generales abrazados, celebrando, con whisky, alegres, y aquel festín. Yo salgo pegadito a la pared y arranco para mi casa, pues yo digo, ¿qué voy a hacer yo con este festín aquí, con esta fiesta? Y me fui. Pero lo importante de todo esto, mire, es que realmente ahí se vio cómo se burlaban de haber hecho esa mortandad. Estaban sedientos de sangre y cómo ellos celebraban con júbilo todo lo que el dolor de ese pueblo. El fascismo, es la locura. Mientras tanto, Iris y miles como ella estaban allá en la Alcabala, ¿no? Y en la Alcabala, ¿no? Y dando la cara, y toda esa población del Valle, Coche, de los Teques, que se vinieron, tú recordabas hoy por la carretera vieja, ¿no? Y rumbo a Miraflores se vinieron hasta de Petare, pues no había transporte. Iris Varela, la Fosforito. Sí, aquí como estaban haciendo primero como una cronología de acontecimientos, creo que falta incorporar lo que pasaba también en la Asamblea Constituyente. Yo tuve el gran honor de ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente, también Nicolás, Elías, Adán, ¿quién más de los que estamos aquí? Fuimos a la Constituyente. Y recuerdo que los conspiradores, que ya estaban infiltrados, ellos trataron de incorporar todo un capítulo de la parte económica de la propuesta constituyente que ya se había debatido. Y eso nosotros lo detectamos y bueno, eso fue parte de un episodio allí que también es importante tenerlo dentro de la lista de acontecimientos. Y dentro de la Asamblea Nacional, el día del 11 de abril hace 10 años, previamente a eso se intentó promover una moción de censura contra la vicepresidenta Adina Bastida y también constituir una comisión para reformar las leyes habilitantes. A eso nosotros nos opusimos de manera ruda,
allí con algunas palabras propias tal vez de un estilo un poco particular de esta humilde hoy ministra y entonces diputada. Y recuerdo que eso, yo no sé si usted recuerda ese episodio, bueno, por supuesto que yo sé que sí lo recuerda, presidente. A mí me citaron para una reunión con el CTN. Y bueno, cuando yo empecé a decir unas cosas, alguien allí que era de una alta jerarquía del partido del Movimiento Quinta República, me atajó y empezó a resaltar algunas condiciones de mi condición de diputada. Y eso por supuesto que me desconcertó. Después yo tenía que hacer algo por allá en Táchira y yo dije que bueno, que no entendía cuál era el motivo de que a mí me hubiesen llamado para allá, para el CTN. Pero es parte de lo que se vivió, ¿no? Que denotaba ya la conspiración que había. Y por supuesto que el pueblo nunca se creyó el cuentico de la renuncia, presidente. Así ellos la hubieran mostrado. Porque además el pueblo a usted lo conoce. Lo conoce, nosotros lo conocemos, presidente. Y sabiendo que el propio 4 de febrero del 92, usted asume ante el país la responsabilidad de ese movimiento que levantó la dignidad del pueblo venezolano. Entonces, ¿quién? O sea, después del 4 de febrero, después de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, después de la dignidad con la que usted nos ha conducido, con la que usted nos hace recuperar nuestros espacios, la dignidad, la independencia, la soberanía, después de todo eso que vengan a decir que usted renunció y no verlo usted diciendo eso, no verlo usted, nadie se comía ese cuento y por eso nosotros estábamos ahí y por eso nos vinimos. Y la gente cuando nosotros nos despedimos de usted que fue un momento tan doloroso hace 10 años, como cuando cantamos el himno nacional que usted salió, la gente cuando yo salgo, que voy en un carro con William Lara, con Noelí Pocaterra, Desiree Santos Amaral, otros diputados, nos vamos en un carro, salimos por una alcabala que hay por aquí, la gente pensaba que nosotros lo llevamos a usted escondido en el carro y lloraba ahí en la alcabala y decían que le entregáramos al presidente porque nosotros nos lo estábamos llevando. Que dijeron que yo iba en el carro escondido. Sí, que nosotros lo estábamos sacando escondido. Y gracias, Iris. Pues sí.